Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral La reforma del Estado y sus dimensiones. La presente actividad tiene como propósito desarrollar el concepto de la reforma del Estado y las dimensiones que abarca en relación a los distintos poderes que lo conforman, así como los diversos aspectos que debe contemplar, teniendo como base para el análisis la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. A continuación, palabras de bienvenida a cargo de Víctor Rojas, representante de la Subdirección Académica de la Escuela Nacional de Control. Gracias, Gina. Buenas noches con todos los presentes. A nombre del señor Miguel Báez Vargas, director general, y de la señora Cecilia Salgado, subdirectora académica de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, le damos la bienvenida a la conferencia magistral La Reforma del Estado y sus dimensiones, quien se encontrará a cargo del señor Francisco Antonio Carvajal Zabaleta. Agradecemos y celebramos la participación de todas las personas inscritas a este evento. De la misma forma, hacemos extensiva nuestra invitación a los diversos eventos de capacitación organizados por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. La conferencia magistral, La Reforma del Estado y sus dimensiones, tiene la misión de informar a la ciudadanía sobre la reforma del Estado en relación a los poderes que la constituyen, como también el análisis de la Política Nacional de Modernización en la Gestión Pública. Señores, muchas gracias. Buenas noches. Agradecemos las palabras de Víctor Rojas, representante de la Subdirección Académica de la Escuela Nacional de Control. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de chat o comentarios, las cuales se le hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas. El tema, la reforma del Estado y sus dimensiones, estará a cargo del señor Francisco Antonio Carvajal Zabaleta, ingeniero civil, magíster en administración, con estudios de doctorado en administración estratégica. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector público. Ha desempeñado puestos de alta dirección, dirección general, gerencia y jefatura a cargo de los sistemas administrativos de planeamiento estratégico, modernización de la gestión pública, presupuesto público, programación multianual de inversiones, entre otros. Ha laborado en diversas entidades como la Contraloría General de la República, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Interior, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como la Municipalidad Metropolitana de Lima. Adelante, ingeniero Carvajal. Permitirme poder dirigir a todos los participantes esta exposición sobre la reforma del Estado y sus dimensiones. El tema es un tema que se toca por lo general en épocas, digamos, preelectorales, ¿no? Es un tema que siempre está, digamos, en la discusión. Sí es importante o sería importante que así como se les da en este momento la importancia, se continúe y se mantenga, ¿no? Este plano y nivel de relevancia. Entonces, el tema definitivamente es un tema complejo porque reviste varias aristas. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible, de tal manera que podamos al final de la presentación tener una idea completa de lo que sería la reforma del Estado, y vamos a hacer o profundizar en lo que corresponde a la modernización de la gestión pública, que es una de las dimensiones de la reforma del Estado. Entiendo que la mayoría de los participantes pertenecen a entidades del Poder Ejecutivo, y por lo tanto creo que la profundización en lo que es la modernización de la gestión pública va a permitir aplicar tal vez de manera inmediata en sus entidades y en sus trabajos. Entonces pasemos a ver la presentación. Primero vamos a ver el contenido
Primero vamos a desarrollar muy brevemente lo que es el concepto del Estado. Luego vamos a ver la definición de la reforma del Estado. O sea, en la bibliografía existente hay varias definiciones. Yo he seleccionado una y ustedes van a poder ver la fuente, ¿no? Porque cada autor, cada investigador tiene una óptica distinta. Y claro, todas son válidas, pero la que les voy a presentar me pareció, digamos, que la más completa y la más didáctica, ¿no? Luego vamos a ver las dimensiones de una reforma. Vamos a pasar y profundizar ya en el tema de la gestión pública propiamente dicho, en lo que consiste la modernización de la gestión pública, para finalmente tratar de cuáles son los pasos que se deben seguir para llevar a cabo una reforma, en particular en el caso de los gobiernos descentralizados. Bien, el concepto del Estado. El Estado se define en la Constitución Política del Perú, justamente en el título 2, que corresponde al Estado y la Nación, en el capítulo 1 del Estado, la Nación y el Territorio, en el artículo 43, como ustedes pueden ver en la diapositiva, se define a la República del Perú como democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Se organiza según el principio de la separación de poderes. Entonces, de acuerdo a esta definición, ustedes pueden ver que ya se está definiendo esas dimensiones, ¿no? Se está definiendo el carácter democrático, el carácter social, o sea, estamos hablando de política, estamos hablando que el Estado es uno e indivisible. Representativa, a diferencia de la democracia directa, la representativa es justamente a través de representantes. Es decir, que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial y el Poder Legislativo tienen independencia de poder, ¿sí? O sea, no puede intervenir el uno con el otro. Bien, entonces ahora veamos qué sería en función a esta concepción del Estado, qué vendría a ser una reforma del Estado. Y aquí rescato una definición, ¿no? Cuya fuente es la que ustedes pueden ver abajo, es un documento que se llama Reforma del Estado y Modernización de la Gestión Pública, elaborado por USAID, Perú, y es un programa pro descentralización. Esto data de enero del 2011. Entonces, define la reforma del Estado de esta manera: comprende procesos que llevan a cambios sustanciales en la organización y redistribución del poder político, ya vamos identificando las dimensiones, de su estructura, funcionamiento y sobre las reglas que rigen a los trabajadores del sector público, ¿sí? O sea, la manera como es que el sector público se desenvuelve, para mejorar su desempeño y contribuir positivamente a la transformación de la vida de la población. Entonces, la reforma comprende una serie de medios para llegar a un fin. ¿Cuál es el fin? Contribuir positivamente a la transformación de la vida de la población, así como a forjar una nueva relación del Estado con la ciudadanía. Bien. Entonces, ya en síntesis, para poder graficar de alguna manera más ilustrativa, la reforma del Estado consistiría en tres dimensiones. Por un lado, tenemos el nivel de proceso de gobierno o gestión pública. Por otro lado, tenemos el nivel del régimen político. Y, en tercer lugar, el nivel de la constitución política del Estado. Entonces, cada una de estas dimensiones la vamos a desarrollar a continuación.
Bien, primero, el nivel de proceso de gobierno o gestión pública. Aquí la reforma comprende las formas e instrumentos de gobernar, el tamaño del Estado, el número de las entidades, el número de empresas, empleados, las normas que rigen el funcionamiento de las distintas entidades, procesos y actividades, la implementación de políticas y toma de decisiones. Es fundamental. Las políticas de por sí, al generarse, no generan un resultado si es que no hay una adecuada implementación o ejecución. Quiere decir, tiene que pasar por una serie de niveles hasta llegar al nivel operativo y concretarse como política de Estado. El nivel de intervención del Estado, intervención a nivel de las privatizaciones, administraciones públicas compartidas, las concesiones, etcétera. Entonces, en esta dimensión de la reforma del Estado, pues ya se han avanzado, se han dado pasos importantes, ¿no? Tenemos por un lado, ya desde el año 2002, se dio la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Esta es la Ley 27658. Con esta ley se da de alguna manera el inicio a esta modernización, a esta reforma del Estado, y luego de ello se dan una serie de normas, ¿no? Como la LOPE, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que es una ley mediante la cual se aprueba y se establece eh, distintas que es la dimensión del régimen político o de la política misma, ¿no? En esta dimensión, pues, tenemos lo que es la relación política entre sociedad y Estado. Se definen las formas de elegir a los poderes del Estado, los distintos poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo, cómo se elige al presidente de la República, a los congresistas, a los presidentes regionales, a los alcaldes municipales y distritales. Entonces, es esta dimensión en la que justamente se ven los aspectos de carácter político, se ve aspectos de interrelación entre los distintos poderes y los niveles de Estado. Los niveles de Estado, pues, a nivel de gobierno nacional, a nivel de gobiernos regionales y gobiernos locales, con los tres poderes del Estado. Se ve la transparencia y participación de la sociedad en la gestión pública. La sociedad tiene distintos instrumentos para participar. Por ejemplo, lo que es el presupuesto participativo, ¿no? Hay una ley del presupuesto participativo en la que establece cuál es ese mecanismo de interacción de la sociedad con la gestión pública para definir justamente los proyectos que son de mayor interés para la población. Luego hay un proceso también de rendición de cuentas, donde los alcaldes, los distritales, provinciales, pues tienen que informar a sus electores cuáles son los avances que hemos tenido, cuál es la problemática que han encontrado. Entonces, hay una serie de mecanismos que se han ido generando en los últimos 20 años que hacen que esta relación entre la sociedad y el Estado sea más cercana, sea más transparente, sea más en cuenta que en los últimos años se han dado avances importantes. Bien, y el nivel de la constitución política del Estado
es una dimensión en la que se habla de grandes temas que afectan al Estado, la estructura misma del Estado, las leyes fundamentales del Estado, son aquellas leyes que se derivan justamente de la Constitución política, son pues temas fundamentalmente una relevancia muy especial, como por ejemplo el proceso de descentralización que se dio hace aproximadamente 20 años, que se inició en el año 2002, ¿no? Que obedeció a una modificación del capítulo 14 de la Constitución Política del Perú, el capítulo justamente que se refiere a la descentralización. Y con esa modificación es que salen o se derivan una serie de leyes, como son la Ley de Bases de la Descentralización, que es la Ley 27783 del año 2002, ¿no? Se deriva todo este proceso. En principio, la ley de marco de modernización de la gestión del Estado, que es la ley que ya les mencioné, del año 2002. Luego es la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del 2021. Luego es el Plan de Implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. A continuación es la modificación de la Ley de Modernización de la Gestión del Estado, que crea el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. Entonces, no existía como sistema administrativo, ya hoy en día es un sistema administrativo, así como lo es el sistema de planeamiento estratégico o el sistema de presupuesto público. Y finalmente en el 2018 tenemos el reglamento del sistema administrativo de modernización de la gestión pública. A propósito, en esta diapositiva yo les puse las fechas, ¿no? Veamos, la primera fecha es del año 2002. Y ahora fíjense la siguiente fecha, digamos, del tema más relevante, que es ya la definición de la Política Nacional de Modernización desde el año 2013. Fíjense ustedes cuánto tiempo pasó para que desde la ley marco de la modernización exista una política nacional de modernización. Prácticamente 11 años pasaron. Luego de ello, ¿cuánto tiempo ha pasado para tener un sistema administrativo y un reglamento de ese sistema administrativo? 2013 al 2018, 5 años. Esto, como les dije, se lo puse a propósito porque de alguna manera nos hace ver que hay un tema de continuidad que debería ponerse sobre la mesa. Es muy importante para que este tipo de reformas, este tipo de cambios tan relevantes y sustanciales para la sociedad mantengan una continuidad. Al margen de los gobiernos, sí es importante que se trabaje como Estado y este tipo de políticas tengan continuidad en el tiempo, de tal manera que los resultados, lógicamente, sean más inmediatos, ¿no? Vean ustedes, desde el 2002 hasta el 2021 ya prácticamente han pasado 20 años. Si bien se han obtenido logros importantes, obviamente estos logros hubieran podido ser tal vez un poco más fructíferos. Bien, ahora pasemos
Bueno, la definición de la política de modernización del Estado peruano, ¿no? La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública es el principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú. Orientador quiere decir que este instrumento nos permite a todas las entidades del sector público tener un marco, un norte, una visión hacia dónde deberíamos orientarnos. Por lo tanto, establece la visión, establece los principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público al servicio de los ciudadanos. Quiero remarcar esto, al servicio de un trabajo, digamos que inercial, un trabajo funcional, para un trabajo enfocado a satisfacer las necesidades de la población, del ciudadano. Bien, el objetivo es, pues, articular e impulsar en todas las entidades públicas, sin distinción, el proceso de modernización hacia una gestión pública con resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país. A lo largo de estos casi 20 años, desde la creación de la Ley Marco de Modernización, pues han habido distintos avances, ¿no? Claro, esos avances se han dado también en distintos niveles. Hay instituciones que hoy en día son realmente un ejemplo de eficiencia, efectividad, o instituciones donde el trabajo se hace de una manera muy ordenada, donde el sistema de recursos humanos es el óptimo, donde las políticas, los planes, etcétera, están bastante bien definidos, donde el presupuesto es adecuadamente manejado. ¿Sí? Pero Ingeniero Carvajal, ¿sí? disculpe la interrupción, me indican de que no se está compartiendo completamente su presentación. Si lo podría volver a cerrarlo y volverlo a presentar, por favor, como PPT, no como documento. A ver. No se está viendo completo. Sí, si lo puede volver a cerrar, por favor, y volverlo a compartir, pero como PPT, como presentación, no como documento. A ver, un segundito. Me dice cómo salgo de aquí. Ya. Entonces, ahora compartir. Y lo voy a buscar. Tiene que abrir su archivo en su escritorio. ¿Ahora está bien? ¿Se ve bien? A ver, permítame un momento. Tiene que abrir su documento y luego poner compartir. O sea, abro el archivo y pongo compartir. Sí, correcto. Pero me sale que tengo que iniciar una sesión.
Me fue, lo que yo hago es, en la sesión de la reunión del evento, yo pongo compartir y ahí me dice, me sale el directorio y escojo el archivo y lo abro. Eso es lo que estoy haciendo. Sí, Sí, su archivo ya tiene que estar abierto. ok, mi archivo tiene que estar abierto. Entonces pongo compartir. Ok, ok. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. En la parte de abajo sí lo tiene que tener en modo presentación. Ajá, ahí, correcto. Ok. Sí, disculpe la interrupción. No, no, mal, al contrario, mil disculpas. Ok, creo que nos quedamos aquí. Sí, correcto. Bien, entonces, lo que les mencionaba justamente es que, perdón, quiero mover. Lo que les mencionaba entonces es que a lo largo de los años pues se han ido generando una serie de normas legales que han creado este marco legal y vemos pues que los tiempos entre una y otra norma es un tiempo bastante espaciado, ¿no? Lo que ha hecho pues que de alguna manera esta continuidad de la implementación de la modernización de la gestión pública haya tenido algunos baches, ¿no? Lo ideal obviamente es pues tener continuidad en este tipo de políticas porque se requiere mucho esfuerzo y mucho compromiso de parte de las altas, digamos, la alta dirección de todas las entidades y las altas los representantes de los distintos sectores. Bien, entonces ahora pasemos a, ya vimos la definición de la política, el objetivo de la política de modernización del Estado, ¿no? Que es impulsar en todas las entidades públicas el proceso de modernización, con resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país. Les mencionaba que lo importante y lo fundamental en el cambio que genera esta política de modernización es la concepción de para qué trabajamos como sector público, ¿no? Es enfocarnos en satisfacer justamente las necesidades del ciudadano. O sea, si hablamos un poco en términos de las empresas privadas, pues el ciudadano viene a ser nuestro cliente principal, o sea, quien tenemos que satisfacer es al ciudadano, ¿sí? Siendo nuestro principal cliente. Y no solamente nuestro principal cliente, sino también nuestro principal accionista, porque finalmente pues, el Estado vive de los impuestos que pagan los ciudadanos. Bien, entonces para entender la política, la concepción de la política de modernización, primero hay que ver cuál es el punto de partida. Y como el punto de partida para todo político, para todo plan, es primero el diagnóstico, o sea, quiere decir la problemática, es importante que ustedes puedan ver a nivel de detalle qué es lo que tenemos o teníamos desde el momento en que la política de modernización del Estado se creó, se generó. Ustedes van a poder ver que efectivamente hay temas que subsisten hasta la fecha, después de casi 20 años. Pero como le dije también hace algunos minutos, es que han habido avances importantes. Quiere decir que esta situación que ustedes la ven no significa que exista en todas las entidades del Estado, por supuesto, en algunas menos, en algunas más, y en cada uno de estos aspectos. ¿Sí? Entonces, veamos con detenimiento cada uno de estos puntos. Primero, una débil articulación intergubernamental e intersectorial. ¿Qué significa esto? Significa pues que la mayoría de las entidades actuamos o desarrollamos nuestras funciones de manera aislada, sin mirar al costado. Generamos y hacemos, a veces hasta duplicamos esfuerzos, ¿no? Porque no
cooperamos o no buscamos la cooperación horizontal con las distintas entidades, por ejemplo, para algo tan básico como un software, ¿no? Un software de trámite documentario, un software de gestión de proyectos. Preferimos nosotros invertir pero hay una débil articulación. Y ojo que esto de la interacción o articulación no solamente es a nivel de entidades o poderes del Estado o sectores, ojo, ni tampoco solamente es exclusivo a los distintos niveles de gobierno, ¿no? Sino también eso existe al interno de nuestras entidades, dentro de nuestra propia organización, donde tenemos una serie de cajitas, cada cajita significa un área, una unidad orgánica, un órgano, pues a veces entre esas cajitas tampoco conversan. Y a veces, incluso hasta las personas están pues a 2 metros, que se siguen mandando correos electrónicos, ¿no? Y se llaman por teléfono. Entonces, hay mucho esfuerzo que se podría ahorrar si hubiera más cooperación, más integración, más coordinación, ¿no? En algunas entidades he podido apreciar que, por ejemplo, el área de estudios pues, no coordina con el área de obras, ¿no? Cuando es fundamental, porque de lo que haga estudios dependerá de lo que haga obras en el futuro. Si estudios no trabaja y no genera estudios, pues ¿qué va a hacer obras en los siguientes años? ¿Sí? Entonces, debemos fomentar en todos los niveles de la gestión pública esa interacción. Luego tenemos dificultades para realizar buenos planes que se articulen con su presupuesto. Así es, los planes son inerciales, se desarrollan los planes y se guardan en un escritorio. Nadie lo abre, o sea, nadie usa, y siendo una herramienta de gestión, las herramientas son para utilizarlas. Pero claro, para utilizar una herramienta tiene que estar bien hecha. Si no está bien hecha y no refleja la realidad, no refleja mi presupuesto, entonces va a ser una herramienta poco útil, ¿no? Luego, la carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento. Ese es otro tema. Tenemos ahora una tremenda tecnología, pero que sin embargo no la utilizamos en su debido potencial, ¿no? Todavía manejamos muchas hojas de cálculo cuando ya existen bases de datos, ¿no? Cuando ya existen sistemas, cuando ya existen pues, interfaces entre los distintos sistemas, ¿no? Entonces, es una debilidad que se aprecia en la mayoría de entidades públicas, pero claro, con honrosas excepciones, ¿no? Que vale la pena mencionar, ¿no? RENIEC es uno de esos casos, FUNAP, ¿no? Son casos, ejemplos, ¿no? Tenemos igual una inadecuada política y gestión de recursos humanos. Ustedes ya saben, por el trabajo mismo, que dentro de sus propias entidades hay distintos regímenes laborales, ¿no? Tenemos 728, 1057, trabajadores, bueno, entonces hay diversos sistemas de contratación que convergen en una sola entidad y lo que genera pues, obviamente es tremendas diferencias, ¿no? Tremendas diferencias de cultura organizacional, tremendas diferencias en cuanto a incentivos, en cuanto a remuneración, y por lo tanto, existiendo eso es evidente, ¿no? Más aún con lo que estamos viendo hoy en día, se ha evidenciado pues, que hay una infraestructura de salud que no satisface las necesidades y sobre todo las urgencias que se han podido demostrar con esta pandemia, ¿no? Pero como toda crisis, debe ser también capitalizada y es por ello que ya habiéndose justamente desnudado de alguna manera esta situación, es pues, que nos permite tomar conciencia y darle la relevancia del caso, que nos permita cerrar estas importantes brechas. Luego tenemos falta de seguimiento y evaluación de los resultados, ¿no? El seguimiento es fundamental. Si nosotros no hacemos seguimiento a los planes, porque claro, si no hay plan es imposible hacer el seguimiento, ¿no? El plan es lo que me dice qué es lo que tengo que hacer y
lo voy a hacer? Si yo tengo un plan anual, pues tengo que tener metas mensuales para hacer estas evaluaciones mensuales. Pero no solamente mensuales, al final va a depender de quién hace el seguimiento. Por supuesto, si yo fuera gerente de obras de alguna entidad pública, voy a hacer un seguimiento pues, mínimo, semanal, de la ejecución de mis obras, ¿no? Entonces, ese seguimiento va a depender, digamos, del nivel de detalle que se necesite para la toma de decisiones. Luego tenemos ineficiencias en los procesos de producción de bienes y servicios. ¿Qué significa eso? Significa pues que gastamos muchos recursos, tanto recursos humanos como recursos económicos, nos tardamos mucho tiempo, ¿no?, en producir los bienes y servicios que es función propia de cada una de nuestras entidades. Además, y esto es digamos que de toda la problemática, la más importante es que hay una distancia, hay un distanciamiento importante entre lo que hacemos y lo que necesita el ciudadano, ¿sí? Entonces ahí es donde radica realmente el cambio que esta política de moderación pretende. Y finalmente, un inadecuado diseño de la estructura de organización de funciones. Es importante tener una estructura organizativa que nos permite deducir qué es lo que se tiene que hacer. Fundamental, y acuérdense un poco del marco lógico, ¿no? El objetivo es, pues, obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, siendo eficientes y eficaces. El objetivo, entonces, en palabras concretas, es, primero, al servicio de la ciudadanía, lograr un Estado al servicio de la ciudadanía. Segundo, un Estado con canales efectivos de participación ciudadana, que el ciudadano pueda acercarse al Estado y participar de la gestión pública. No solamente tomando decisiones, sino también controlando. Luego debemos tener un Estado descentralizado y desconcentrado, un Estado transparente en su gestión. ¿Qué significa la transparencia? La transparencia es simplemente dar a conocer toda la información que uno maneja, o sea, que exponer cómo es que uno ejecuta su trabajo, qué información uso, qué datos uso, qué presupuesto tengo, cómo estoy usando el presupuesto, en qué ejecuté el presupuesto, y qué contratos hice, con quiénes. Luego, un Estado con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados. Por supuesto, que tenemos que tener un Estado con servidores bien remunerados, bien motivados, además, ¿no? Y por supuesto bien calificados, con una capacitación continua. Y finalmente, un Estado fiscalmente equilibrado. ¿Qué significa eso? El Estado pues, no debe gastar más de lo que tiene. Eso significa equilibrio fiscal. Bien, ahora veamos cuáles son los pilares, ¿no? Los pilares que soportan la política de modernización de la gestión pública. Estos son 5 pilares, tenemos el primero de ellos, y estos pilares, acuérdense, porque los van a aplicar o los van a poder aplicar en todo trabajo donde ustedes entren. Si bien trabajan en un área, en una oficina, en una entidad, son jefes de un sector, pues estos 5 pilares les van a servir para hacer el análisis en los niveles en los que ustedes estén, si están a cargo de un equipo de trabajo, igual ustedes aplican estos pilares y les va a permitir hacer un mejor trabajo.
El primer pilar son las políticas públicas, planes estratégicos y operativos. ¿Qué es este pilar? Este pilar es planeamiento, o sea, planes, me dice hacia dónde tenemos que ir. ¿Sí? O sea, nos marca la ruta, el rumbo. El segundo pilar, presupuesto por resultados. El presupuesto es cuántos recursos tengo para justamente cumplir con. Entonces, de alguna manera, la gestión por procesos me dice cómo hacer. El proceso es los pasos que se usan para lograr lo que yo tengo un plan para ejecutar tales objetivos. Entonces yo voy a primero tener que ver si mi organización obedece a ese plan, si con la organización que tengo yo voy a poder ejecutar ese plan. Posiblemente vaya a necesitar alguna cajita más, alguna unidad orgánica más, si es que yo voy a priorizar una política, por ejemplo, o fortalecer una de esas cajitas, uno de esos órganos, ¿no? Entonces, eso es lo que es organización institucional. El cuarto pilar, servicio civil meritocrático, que no es otra palabra, recursos humanos. Servicio civil meritocrático, pues, es aquel establecido en la ley Servir, que lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, el quinto pilar, que es el sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Como les mencioné hace algunos minutos, si no hay seguimiento, no hay forma de asegurarnos el logro de los objetivos. El seguimiento es contrastar lo planificado con lo ejecutado, porque algunas personas confunden que seguimiento es ver qué es lo que estoy haciendo, pero si el seguimiento y los datos que obtengo de lo que estoy haciendo no los comparo con los que tenía previsto hacer, entonces no voy a saber si estoy bien o estoy mal, si estoy por sobre las metas o debajo de las metas. ¿Sí? Entonces es fundamental en el seguimiento el planeamiento. Y bueno, además de estos 5 pilares que vienen a ser, digamos, las columnas de soporte de esta política de coordinación, tenemos 3 ejes transversales. ¿Transversales por qué? Porque atraviesan estos 5 pilares, que son por un lado el gobierno abierto, gobierno electrónico y la articulación interinstitucional. Como ustedes ven, los pilares de estos ejes transversales resuelven la problemática que hemos visto en un par de diapositivas atrás. Bueno, sigamos adelante. Ya vamos a desarrollar cada uno de estos pilares, ¿no? El primero que les mencioné, el pilar de políticas públicas, es básicamente el planeamiento, porque las políticas públicas es parte del planeamiento, efectivamente. O sea, yo diseño políticas públicas para lograr un objetivo. ¿Sí? Y primero, claro, debo tener una problemática. Si no tengo una problemática, como diseño de la políticas son las que nos definen el más alto nivel del planeamiento. Es lo que nos dan las grandes rutas, las grandes carreteras. Y conforme vamos avanzando en el proceso de planeamiento, esa gran carretera o esa gran ruta, pues se va, digamos que acotando, ¿no? Hasta llegar a una pista de doble carril, ¿sí? Entonces empezamos de una gran autopista para finalmente llegar a una pista un poco más precisa, más acotada, más direccionada a lo que cada entidad tiene que hacer. Entonces, tenemos que este pilar comprende las políticas públicas nacionales, ¿no? Que son las que integran y dan coherencia a la acción del Estado. Tienen un enfoque, obviamente, de servicio al ciudadano, que identifica la problemática que enfrenta el ciudadano, no la problemática que enfrentamos nosotros, es la que enfrenta el ciudadano. ¿Sí? Entonces, las políticas nacionales son para resolver esa problemática. Deben reflejar los objetivos establecidos en los planes sectoriales, PEI, POI y planes de desarrollo concertado. Luego viene el planeamiento estratégico sectorial multianual, que se desarrolla a nivel de los sectores, se hace por 5 años.
Luego vienen los planes de desarrollo concertados, que ya son un aterrizaje a nivel territorial, ¿no? De cuáles son los objetivos a nivel sectorial, pero en el marco del territorio. Luego los planes estratégicos institucionales, los planes estratégicos de mediano plazo, plazos de 3 años, y se hace a nivel de pliego, a nivel de pliego. Y finalmente los planes operativos institucionales, se les denomina los POIs, que son planes anuales, o sea, planes de corto plazo. ¿Y quiénes los hacen? Los hacen las unidades ejecutoras, ¿no? Y se consolidan a nivel de pliego. Bien, entonces ya tenemos desarrollado el primer pilar, ahora pasemos a desarrollar el segundo pilar. Perdón, antes de eso, ¿cómo es que se articulan estas políticas, estos planes? Ustedes ven en el nivel superior, perdón, voy a mover. Entonces, en el nivel superior ustedes ven política de Estado. Las políticas de Estado se definen en el Acuerdo Nacional, ¿sí? Que es un espacio donde confluyen los representantes del Estado, los representantes de la sociedad, los representantes políticos de todos los partidos. Entonces, digamos que ahí no falta nadie. Es donde se definen esas, ¿no? Y eso se hace solo el Acuerdo Nacional. Entonces, en función de esas políticas de Estado es que se desarrolla el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que obviamente lo lidera el CEPLAN y lo realiza en coordinación con todos los sectores, ¿no? Y se aprueba a nivel del Consejo de Ministros. Establecido ese gran marco, ese gran gorro de planeamiento para todo el aparato público, es que ya decantamos en las políticas nacionales, que las políticas nacionales pueden ser, por un lado, sectoriales o multisectoriales. O sea, no es que hay políticas nacionales y además hay políticas sectoriales, no. Son políticas nacionales sectoriales o políticas nacionales multisectoriales, cuando abarcan más de un sector, ¿sí? Entonces, si son políticas sectoriales, esas políticas sectoriales van a generar un plan estratégico sectorial multianual. Pero si son políticas nacionales multisectoriales, entonces van a generar lo que ustedes tienen al costado, los plan especial multisectorial. ¿Ya? Luego de eso vamos bajando, ya hablamos a nivel territorial, hay políticas regionales, las políticas regionales van a determinar o van a derivar en un plan de desarrollo regional concertado, y las políticas locales, ya sean a nivel provincial o distrital, pues van a generar los planes de desarrollo local concertado, para finalmente aterrizar a políticas institucionales. ¿Y qué es lo que me va a definir las políticas institucionales? Pues son los planes estratégicos institucionales, porque ya estamos hablando del planeamiento a nivel institucional, y el plan operativo institucional, que es el POI, que es un plan anual. Este gráfico nos permite ver cómo es que están articulados los distintos instrumentos de planeamiento, tanto políticas como planes, ya sea planes de largo plazo como de mediano y corto plazo. Y ahora sí, pasemos a ver el segundo pilar, que es el pilar del presupuesto por resultados. La política de modernización busca mantener la disciplina fiscal, mejorar la eficiencia en la distribución de recursos y la calidad del gasto público. Este pilar lo que quiere es hacer que se haga un uso eficiente de los recursos que por sí, por definición, son escasos. Eso significa que tenemos que usarlo de la mejor manera. Y el presupuesto por resultados no es otra cosa que la lógica del diseño de proyectos llevada al gasto corriente. Quiere decir, cuando nosotros, ustedes, han diseñado algún proyecto, pues parten siempre de una problemática, parten de las causas de esa problemática, de los efectos, en función a ellos, pues definen una estrategia. Un objetivo, en primer lugar, un objetivo central, definen productos y definen impacto, que es lo que van a lograr justamente con el logro del objetivo. Entonces, esa lógica de los proyectos es llevada al presupuesto de gasto corriente, donde se da el mismo proceso.
El mismo proceso de identificación del problema, identificación de las soluciones, la definición del producto y lo que es más importante, el costeo de esos productos. Quiere decir que cada unidad de producto debe tener un costo. Y teniendo ese costo, yo ya puedo hacer un mucho mejor control de los recursos. Y por supuesto voy a tener un sustento mucho mejor y más sólido para también poder más recursos, para poder pedir más recursos, ¿cierto? Si las necesidades crecen, yo también estoy en la obligación de pedir más recursos, pero si no tengo forma de sustentarlo racionalmente, es difícil que el Ministerio de Economía y Finanzas me dé más recursos. ¿Sí? Entonces, el presupuesto por resultados tiene ese propósito. ¿Y cuál es la herramienta del presupuesto por resultados? Los programas presupuestarios, ¿no? Que son unidades básicas de programación de presupuesto y una herramienta de priorización y de transparencia en información que permite identificar a la población objetivo de cada programa específico y vincular los productos y resultados que las entidades proveerán para satisfacer la demanda. Como les mencioné, el programa presupuestal pues tiene una identificación, al igual que un proyecto. Se encuentran las etapas como se definen para un proyecto. Se define el conjunto de productos que me van a resolver la problemática. Esta definición del producto en relación a la problemática tiene que estar evidenciado. O sea, yo no puedo proponer un producto que no tenga una literatura de respaldo que haya funcionado en otras latitudes, en otras realidades, en otros contextos, ¿no? Por eso es fundamental la evidencia. La evidencia me permite a mí sustentar por qué es que proponemos tal o cual producto para resolver un problema. Y finalmente la sistematización de todo este análisis a través de una matriz lógica, que es prácticamente un marco lógico. Voy a acelerar un poco porque creo que ya estamos en la hora. Luego tenemos el tercer pilar, que es la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional. La gestión por procesos, ¿qué es lo que nos permite? Mejorar aquellos procedimientos de producción con el fin que las entidades brinden servicios de manera más eficiente y eficaz. Esto es ordenarnos y sobre todo nos permite institucionalizar los procesos. Por eso es importante la gestión por procesos, porque nos permite desagregar nuestras actividades de manera ordenada y además cuando tenemos nuestros procesos ordenados nos va a permitir lograr otras certificaciones como la 37001, que es la certificación antisoborno, el ISO antisoborno. Entonces, la gestión por procesos es fundamental para el ordenamiento e institucionalización de cualquier entidad del sector público. La simplificación administrativa no es otra cosa que eso, es simplificar nuestros trámites, o sea, acortarlos, reducir los requisitos, reducir los pasos, reducir tiempos, reducir costos, acercarlos más al ciudadano, facilitarle al ciudadano estos trámites. ¿Cómo es posible que pidamos documentos que nosotros como sector público los tenemos? ¿Cómo es posible que cobremos por servicios que prácticamente no nos cuestan? ¿Sí? Organización institucional, como ya les había mencionado, pues es importantísimo tener una estructura orgánica que me permita atender el problema, ¿no? Bien, el tercer pilar, bueno, de una manera un poco más sintética, la gestión por proceso, la simplificación, la estructura. Vamos a pasar al cuarto pilar que tenemos aquí. Es la reforma del servicio civil. Ya les había mencionado, esto no es otra cosa que recursos humanos bien administrados. Eso es en conclusión lo que significa esto. Meritocrático, ¿por qué? Porque todo el sistema debe estar basado en los méritos. Quiere decir que las personas no deberían obtener un puesto por un favor.
ni tampoco podrían obtener un ascenso, por favor, ni un incremento de sueldo, por favor, ni un descanso, por favor, sino por mérito. Eso significa meritocracia. ¿Sí? Entonces, ¿quién conduce todo este pilar que es el Servicio Civil Meritocrático? Es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, ¿no? ¿Y cuál es el marco, el gorro, el marco legal para esto? Es justamente la Ley Servir, ¿no? Y la Ley Servir nos establece, nos define cuál es ese servicio civil meritocrático que necesitamos y al cual debemos transitar todas las entidades del sector público. Les voy a mostrar rápidamente la secuencia para pasar al servicio civil meritocrático después. Tiene 4 fases. La preparación, que es la fase en la cual se designa al equipo responsable y al personal de la entidad, se nombra una comisión y se hace acciones de sensibilización para que todos los empleados, todos los colaboradores se comprometan con el objeto de este tránsito a la nueva ley Servir. ¿No? Por supuesto que todos debemos estar convencidos de que este sistema es un sistema que nos va a traer una serie de ventajas al trabajador público, ¿no? Nos va a permitir tener un sistema de compensaciones, un sistema de capacitación, nos va a permitir tener vacaciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, ascensos, ¿no? Y por supuesto, claro, esos son los beneficios, pero también vamos a tener que esforzarnos justamente en capacitarnos, en mostrar un buen desempeño, porque obviamente todo esto tiene que ser evaluado. Entonces es un sistema moderno que se aplica en todas las entidades privadas. Esto no es otra cosa que traer los sistemas de las entidades privadas al sector público. ¿Para qué? Para lograr justamente eficiencia. Entonces, la fase 2 es el análisis situacional. O sea, análisis situacional en concreto es un diagnóstico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que ver en dónde estoy ubicado como organización. Y para ello, ¿qué hago? Utilizo 2 instrumentos, ¿no? Uno, el mapeo de puestos y el mapeo de procesos. ¿Sí? O sea, yo tengo que ver, identificar todos los puestos que tengo en la organización, y seguramente muchos de ustedes se van a dar una serie de sorpresas, porque van a ver puestos que realmente algunos con otros son un poco inconsistentes, puestos que supuestamente están en un nivel inferior que otros, incluso hasta ganan un poco más o ganan igual, con requisitos prácticamente igual, siendo de distinto nivel. Entonces van a encontrar una serie de sorpresas, ¿no? Luego el mapeo de procesos, que nos permite justamente identificar qué procesos tenemos, desde los procesos más generales, que son los procesos de nivel 0, hasta los procedimientos, ¿no? Pasando por los procesos de nivel 1, nivel 2 y pasar a nivel de procedimientos, ¿no? Entonces, y finalmente el plan de mejoras. En función a ese diagnóstico yo tengo que decir muy bien, tengo tantos puestos, tengo tantos procesos, entonces en función a eso tengo que proponer una mejora. O sea, en principio, todos esos procesos son válidos o tengo que acortar algunos procesos o eliminar algunos otros. Todos esos puestos son válidos, son necesarios o tengo que modificarlos, transformarlos, quitarlos, reducirlos, etcétera, ¿no? Entonces de ahí viene la fase 3. La fase 3, pero previamente a la fase 3 tiene que haber una autorización, una resolución de inicio que la da justamente Servir. Una vez que nosotros hacemos el mapeo de puestos, el mapeo de procesos y el plan de mejoras, se envía ese informe a Servir y Servir es quien da el ok. Una vez que da el ok y la conformidad, entonces se da a través de Servir una resolución del presidente ejecutiva definiendo el inicio del tránsito a la ley Servir. Entonces, ya habiendo recibido esa resolución, se pasa a las siguientes fases, que son la aplicación de las mejoras y la implementación. La aplicación de las mejoras empieza con el cálculo de la dotación de personal. Ok, yo ya identifiqué aquellas mejoras, ahora lo que tengo que hacer es racionalizar mi personal, ver si efectivamente necesito hacer algunos ajustes en alguna u otra cajita, tal vez reducir algunas cajas, y no necesariamente todo reducción, es acomodo. Posiblemente con el mismo equipo, mejor organizado, pueda lograr mejores resultados y más eficientes. Entonces,
hago un cálculo de la dotación de personal, luego elaboro el manual de perfiles de puestos. ¿Qué cosa es el manual de perfiles de puestos? No es otra cosa que es el instrumento que reemplaza al manual de organización de funciones que tenemos. Y finalmente el CPE. ¿Qué cosa es el CPE? Es el cuadro de puestos de la entidad. ¿Y qué cosa es? Esto reemplaza de alguna manera también al CAP, que es el cuadro de asignación de personal, y al PAP, que es el presupuesto analítico de personal. ¿Sí? Entonces, es cuestión de un poco manejar estas equivalencias para no perdernos con esta nueva terminología. Y finalmente, la implementación. ¿Qué es la implementación? En la contratación, porque yo ya tengo ya mis instrumentos, tengo ya mis instrumentos de gestión de personal, entonces ahora lo que tengo que hacer es llenar esos espacios que ya están ordenados, que ya están debidamente clasificados, que además están valorados, o sea, ya cada uno tiene un presupuesto, tiene un monto asignado, debidamente ordenado y acorde al perfil que se necesita. Entonces, ya ahí viene ya el proceso de selección, o sea, tengo que llenar esa casilla, ¿cierto? Muy bien. El quinto pilar finalmente es el quinto, es el que corresponde a los sistemas de información, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento. Los sistemas de información nos permiten organizar la data. A veces generamos una serie de reportes y manejamos una cantidad de información que es prácticamente infinita. Pero uno se pregunta, ¿y qué hemos hecho con esa información? Y yo a veces no encuentro respuestas, ¿no? Entonces, a veces se recoge información, digamos que por deporte, porque al final no se usa. Información que no se usa para la toma de decisiones no vale, pues, ¿no? Entonces, tenemos que recoger información que nos sirva. Tenemos que saber recolectarla, tenemos que saber procesarla y tenemos que saber reportar. ¿Para qué? Para que quienes tienen a cargo un área, una unidad orgánica, un ministerio, etcétera, una alcaldía, puedan pues tomar decisiones. El sistema de seguimiento y evaluación, nuevamente, es fundamental. Si no sabemos cómo vamos, es imposible poder llegar a un buen puerto. Si no vemos qué tan lejos del objetivo estamos, no vamos a poder orientar nuestras intervenciones, ¿no? El seguimiento nos permite identificar desfases entre lo que he previsto y lo que he ejecutado. Una vez identificados esos desfases, lo que hay que hacer es corregirlos. Entonces, ver muy bien cómo corrijo ese desfase. O hablando un poco más, más en sencillo, o más coloquialmente, pues es como me pongo al día, ¿no? Con estas metas que he dejado de ejecutar. Y bueno, la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento es como toda esa generación de experiencias nos van generando aprendizajes, ¿no? Y cómo esos aprendizajes nos pueden permitir mejorar nuestro quehacer diario, nos puede permitir mejorar el diseño de nuestras estrategias, nuestras políticas, nuestros planes. ¿Sí? Bien, ahora los ejes transversales. ¿No? Tenemos gobierno abierto, gobierno electrónico y articulación interinstitucional. Gobierno abierto es gobierno que se abre al escrutinio público, es aquel que pone toda su información a disposición de la población. Y por eso es que ahora existe también un portal de transparencia, ¿no? Donde ahí colgamos toda la información, ya sea organizacional, de planeamiento, personal, presupuesto, etcétera, ¿no? Es accesible a los ciudadanos, porque nada sirve pues tener toda esa información si no es de fácil acceso. Donde la información sea sensible, relevante, completa, confiable. Claro, yo no puedo poner cualquier cosa a disposición del ciudadano. Tiene que ser información pues confiable, que le sirva también al ciudadano para que obtenga una idea clara de lo que realiza la entidad en la que trabajamos. Facilita la colaboración entre los funcionarios y los ciudadanos en el desarrollo de los servicios que presta el Estado. Gobierno electrónico es el uso de las tecnologías de información. Hoy en día, pues, ya casi todas las empresas privadas pues, usan las tecnologías de información. El sector público no se puede quedar atrás. Ya casi todo digo, porque nunca es todo, ya casi todo se ha inventado a nivel de software, de paquetes de manejo pues, de proyectos, de manejo de personal, de seguimiento. O sea, hay pues, un sinnúmero de herramientas de tecnología de información que nos permita pues,
resolver nuestras necesidades, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Mejorar la información, pues ofrecer mejores servicios al ciudadano, sobre todo acercar el gobierno al ciudadano, que el ciudadano no tenga pues, que moverse desde su casa hasta una entidad pública para lograr un simple papel que se puede emitir vía virtual, ¿no? Y en eso existen avances importantísimos, ¿no? Por ejemplo, los certificados de antecedentes que emiten las comisarías, pues ya se emite a nivel virtual, ¿no? Entonces, certificado de algún tipo de denuncias también. Entonces, hay cosas que ya se atienden virtualmente y ese es el camino que tenemos que seguir. La articulación interinstitucional, pues es fundamental. Si no trabajamos en equipo, no solo al interno de la institución, sino también al externo, pues las cosas nos van a costar más tiempo, esfuerzo y recursos. ¿Sí? Bueno, ya estamos ya en la parte final, me excedí algunos minutos. ¿Cuál es ese proceso? Porque, claro, todo esto suena muy bien, pero tenemos que saber cómo llevarlo a cabo. Entonces aquí me he permitido ponerles, espero que esta presentación puedan ustedes tener acceso, la puedan bajar y la puedan después revisar. Entonces por eso es que me he permitido poner este nivel de detalle, que dicho sea de paso, además lo he extraído del documento que ustedes ven abajo, y siempre es importante poner la fuente, ¿no? Entonces, el primer paso, como en todo lo que hacemos en nuestra vida, es hacer un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico nos permite saber dónde estamos y por lo tanto nos va a permitir también definir cuál es el esfuerzo que tenemos que desarrollar para lograr ese objetivo que queremos. Entonces, diagnóstico es diagnosticar o justamente definir cuál es la situación de aquellos aspectos críticos para saber cómo se están haciendo las cosas, ¿no? De tal manera de poder definir cómo se podrían hacer mejor. Nos permite además saber si estamos preparados para enfrentar y asumir los cambios, ¿no? Si estamos en las condiciones de ello. Como segundo punto tenemos la formación de un equipo. Se necesita un equipo comprometido, un equipo con las capacidades que nos permita liderar este proceso y además generar y motivar al resto. Entonces, para tiene que ya una vez que yo hago el diagnóstico, tengo un equipo, ese equipo va a empezar a trabajar, en función al diagnóstico, pues voy a tener que preparar una propuesta, qué es lo que quiero de mi identidad, qué nivel se puede hacer, no solo porque por de contratar algún servicio especial. Entonces, todo eso tengo que preverlo, tengo que presupuestarlo. Luego, el cuarto punto es revisar y aprobar la propuesta de reforma. Esto, hablando de los gobiernos regionales o municipales, pues, aprobados municipales. Y luego, el quinto punto es implementar el proceso. Para implementar el proceso tiene que haber toda una campaña de difusión que permita dar a conocer a todos los miembros de la entidad cuál es el propósito de a mí me dicen que use un software que me va a generar un esfuerzo de registrar la información, de procesar la información, clasificarla, etcétera, y no tengo claro el resultado, seguramente ese nuevo software va a quedar en desuso, como he visto en innumerables entidades. ¿Sí? Entonces, todos tenemos que saber para qué sirve lo que estamos haciendo. No solamente no cuál es el propósito de los esfuerzos. Bien, entonces, y para terminar, los tres últimos pasos, que son diseño,
parte de ejecución, obviamente con un plan previamente establecido, ¿sí? Con responsables, con indicadores, con metas continua y constante, y la evaluación es un acto más periódico, porque la evaluación, perdón, nos permite Agradecemos a Francisco Antonio Carvajal Zabaleta por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. ¿Qué acciones debe tomar el Estado peruano en este año para recuperar la confianza de la ciudadanía insatisfecha? perdón, no escuché completa. ¿Ahora me escucha? Ahora sí. Sí. ¿Qué acciones debe tomar el Estado peruano este año para recuperar la confianza de la ciudadanía insatisfecha? Bien. Bueno, en primer lugar, sabemos que este año es un año un poco complicado, porque estamos atravesando un proceso electoral que está próximo a desarrollarse, va a ser el mes de abril, y una segunda vuelta en mayo, entonces va a haber un cambio de gobierno, entonces sabemos que es un gobierno de transición, entonces la verdad lo que podemos pedir es que finalmente se mantenga el orden, ¿no? Se dé la estabilidad al aparato, a todo el aparato de gestión que está orientado a atender las demandas de la población, o sea, lo que se necesita es estabilidad para que ese proceso, esa transferencia hacia la siguiente gestión sea el proceso más ordenado. En pocos meses es difícil emprender una reforma, ¿sí? Una reforma toma varios años, en algunos casos, entonces lo que yo diría es eso, ¿no? Mantener la estabilidad política, la estabilidad económica, ¿no? La estabilidad social, de tal manera que el siguiente gobierno, que ya tiene un horizonte de 5 años, pueda empezar desde esa base del orden, ¿no? Lo fundamental para empezar cualquier proceso de desarrollo de reforma es tener, digamos, hablando coloquialmente, la cancha nivelada, ¿no? Entonces eso es lo que podríamos esperar en todo caso. ¿Qué aspectos debería de corregirse para que la política de modernización del Estado sea eficiente? Bien, yo diría que en realidad, tal y como está definida la política de modernización, yo diría que a la vista son pocos cambios los que podrían hacerse. Yo digo que en realidad la debilidad no está en el diseño de la política, sino en la ejecución. Lo que les mencionaba, ¿no? Es el caso de los planes que no se usan, las herramientas que no se usan. Entonces, en este caso es una herramienta que se ha usado, se viene usando con mayor o menor intensidad, dependiendo un poco de la prioridad que le dé cada una de las gestiones.
Entonces ha habido un avance intermitente, ¿no? Ya tiene, como les dije, 20 años. Hay espacios en los que se les ha dado prioridad y se ha avanzado muy rápido, ¿no? Tal vez en 1 o 2 años hay cosas que se han avanzado que no tenemos en 10 años. Entonces yo creo que lo más importante es la continuidad para que la política de modernización finalmente tenga un efecto a nivel generalizado y no solamente en algunas entidades. ¿Es posible realizar convenios con los contratistas para elaborar un sistema de cartas fianzas en donde beneficie tanto al gobierno como a ellos para tener en cuenta el vencimiento de las mismas? Ingeniero Carvajal, no lo escuchamos. Perdón, hola. Sí, ahora sí. Bueno, lo que les decía es que el tema de las cartas de fianzas es un tema bastante en detalle que para responder la pregunta necesitaría yo un poco más de información, un poco más de data que me permita ver en realidad lo que está proponiendo el participante y poder darle una respuesta un poco más, digamos, que Sí, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Sí, ok. ¿La descentralización es vital para la reforma del Estado? Así es, así es. La descentralización de por sí es una necesidad. Es una necesidad porque lo que permite la descentralización es acercar el Estado al ciudadano. Es difícil gobernar un país desde una posición centralista, donde pues hay una concepción posiblemente muy general de la realidad a nivel nacional. Por eso es importantísimo, fundamental, la descentralización de tal manera que el Estado, porque ojo, el Estado no solo el poder ejecutivo, el Estado es poder, tiene 3 poderes, pero además dentro del poder ejecutivo existen 3 niveles, el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y es justamente la manera en que se organiza el Estado para poder llegar a los ciudadanos, porque no hay, digamos, el mejor conocedor de la realidad que un gobierno local. Y es por eso que el Estado tiene que llegar a esos niveles para poder, primero, identificar cuáles son las necesidades reales de la población, porque la necesidad, pues, entre una ciudad o una zona rural de la sierra con una zona rural de la selva es de lo más, digamos, desagregado de la población. Pero no solamente sirve para estar, sino para actuar. Y si no descentralizo, o sea, no les doy poder de ejecución, no les doy presupuesto, o sea, recursos, entonces poco van a hacer para resolver esos problemas. Es por eso que la descentralización es fundamental en todo proceso de reforma que empezó, digamos, en el 2002, ¿no? Se le dio con fuerza, o sea, el sistema descentralizado que conocemos hoy en día, pues empezó en el 2002, ¿no? Y que todavía, pues, digamos, un proceso que no estaría culminado al 100%, porque todavía falta avanzar en muchos temas, ¿no? En el quinto pilar se habla de gestión del conocimiento. En ese sentido, usted ha visto en las entidades que ha elaborado un sistema institucional de archivos. De ser así, ¿cree que los funcionarios realmente consideran importante un archivo?
Eh, buena pregunta, buena pregunta. Ingeniero, no lo escuchamos. Ingeniero Carvajal, aún no lo escuchamos. Ingeniero Carvajal. A ver, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, sí, ahora sí. Bien, perfecto. Entonces, como les decía, esta es una interesante pregunta, porque efectivamente no solamente al sistema archivo es que no se le da la debida relevancia, sino a los documentos en sí. ¿Y qué cosa es los documentos, cómo se manejan? Pues se manejan a través del sistema de trámite documentario. Y claro, al final el archivo, de hecho, es el lugar donde se almacenan los documentos. Y todo este sistema, para mí, el sistema de trámite documentario incluye también el sistema de archivo. ¿Por qué? Porque yo lo considero vital, porque finalmente es como digamos, el sistema sanguíneo, ¿no? Del cuerpo humano, porque nosotros actuamos en función a los documentos que ingresan, ¿no? Y ejecutamos nuestras funciones, nuestras actividades a través de documentos que salen, ¿no? Entonces, para mí el sistema de trámite documentario es fundamental, porque además nos permitiría también hacer un seguimiento al proceso que sigue cada uno de estos trámites o cada uno de estos documentos. Me permitiría identificar cuellos de botella, me permitiría identificar tiempos de espera, tiempos de demora. O sea, en realidad el sistema de trámite documentario no se le ha dado la relevancia del caso. Generalmente se le asignan muy pocos recursos, se le asigna muy poca relevancia. Entonces, yo creo que es fundamental, al igual que el sistema de archivos. Si no tengo un adecuado sistema de archivos, pues difícilmente voy a poder dar soporte a las áreas técnicas, ¿no? Si yo necesito un documento para responder un arbitraje de un proyecto que se presentó hace 5 años, 7 años, y lo voy a buscar y no lo encuentro, obviamente va a ser un desastre, puedo perder muchos millones de soles. Entonces, el manejo de los documentos es fundamental para una entidad. Finalmente, queremos agradecer la participación de Francisco Antonio Carvajal Zabaleta y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Muchas gracias. De igual manera, para mí ha sido todo un placer. Les agradezco mucho y tanto a la Escuela Nacional de Control como a los participantes. Muy agradecido. Buenas noches. Los invitamos el día de mañana a las 7 de la noche a participar de la conferencia magistral que estará a cargo de la ponente María Alejandra Llosa Ríquez con el tema Gamificación en el sector público, innovadora herramienta para el gobierno abierto y la participación ciudadana. Se les recuerda que las constancias de participación electrónica serán enviadas a los correos electrónicos registrados. Agradeceremos revisar las condiciones de participación. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web.